ustedes me pongan muchísima atención. Les voy a compartir mi pantalla. Y aquellas personas que veo que están como dormiditas todavía, como que de repente no están como muy activas, les recomiendo que se pongan las pilas, que se levanten de donde están, porque veo mucha gente sin cámaras y eso me indica que hay mucha gente que está como por ahí. Nosotros teníamos un dibujo listo. ¿Se acuerdan que tenemos un dibujo? Que lo tenemos pendiente aún por hacerle algunas intervenciones. Bueno, lo vamos a realizar en nuestra siguiente sesión. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de algunos de esos elementos, ¿vale? De los que se compone ese clima, de los cuales nosotros podemos entrar. Terminar. ¿Están viendo mi proyección de pantalla? ¿Las diapositivas toca copiarlas? No, no las vamos a copiar en este momento. En este momento necesito que me pongan atención, ¿listo? Es una parte explicativa. Todo el mundo así súper focus, súper concentrados, ¿listo? Bien, ¿están todos acá conmigo? Sí. Sí, profe. Listo, muy bien. Elementos del clima. Entonces nosotros veníamos ya en una diferencia de estas dos cosas, ¿cierto? Del clima y el tiempo atmosférico. Cuando nosotros nos vamos al clima vamos a encontrar 5, ojo, son 5 es lástima que yo no pueda. Son 5 los elementos que nosotros vamos a caracterizar sobre todo, y como estamos en una cuestión que es netamente científica, van a poder ser observables, ¿cierto? Los vamos a poder ver y sentir a través de nuestros sentidos, los vamos a poder medir a través de unos instrumentos y ellos nos van a presentar unas variables. Nosotros eso es lo que hemos estado haciendo con nuestro clima diagrama. Vamos a obtener entonces 5 elementos principalmente. Por un lado, la temperatura. Por otro lado, vamos a tener la presión atmosférica, la humedad, los vientos y las precipitaciones. Cuando nosotros estamos hablando de la temperatura, vamos a decir que esta va a medir la cantidad de calor que hay en la atmósfera, es decir, cuánta es la cantidad de rayos solares que van a atravesar la Tierra y que llegan, digamos, a determinado lugar. Digamos que la temperatura no siempre va a ser la misma y ustedes saben que van a haber una serie de factores, como por ejemplo, la hora del día, ¿cierto? La cantidad de luz que ingrese, que van a hacer que esta temperatura cambie, es decir, la cantidad de calor, ¿cierto? Que sea más o que sea menos. No estoy diciendo la cantidad de caliente que sea, no. Estoy diciendo la cantidad de calor que tenga para marcar así sea una baja temperatura, va a variar debido a algunos factores. Entonces, por ejemplo, en las mañanas y en la noche, pues va a ser muy diferente el clima que va a ser en relación a la temperatura en la mañana o en relación a la noche, porque pues digamos, en la noche va a disminuir debido a que la parte del planeta que se encuentre, digamos, en la noche, pues no va a recibir tanta radiación solar o no va a recibir más bien radiación solar. Por otro lado, eso es en la hora del día, pero según la cantidad de radiación solar, es decir, que depende también si hay nubes, ¿cierto? O según la zona latitudinal, pues va a variar la cantidad de rayos solares que ingresen, porque las nubes, ustedes saben, cuando miramos al cielo, pues nos damos cuenta que a veces ellas tapan al sol, decimos nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a darnos cuenta que según la ubicación en la que se encuentre, según la hora del día, pues va a variar la temperatura. Es decir, ¿qué es la temperatura? Nuevamente, la cantidad de calor que hay en la atmósfera. Voy a poner este rayito acá para que... Listo. Por otro lado, según nosotros la vez pasada veíamos unos dibujos, ¿cierto? De 4 lugares, especialmente de climas totalmente distintos. Y nosotros vamos a decir entonces que si existe o no hay presencia de vegetación, en las zonas que tienen vegetación, pues van a ser mucho más frescas las temperaturas, ¿cierto? O digamos, algunas van a ser más tropicales. Lo que vamos a decir con esto es que según la cantidad de vegetación, va a haber diferente temperatura. Ahora, si existen cuerpos de agua, ¿qué quiere decir cuerpos de agua o masas de agua? Estamos hablando del mar, estamos hablando de lagunas, de humedales, bueno, estamos hablando de cuerpos de agua. Cuando se está cerca a los cuerpos de agua, tiende también a haber una disminución
del calor, ¿cierto? Otra de las cosas que puede afectar la temperatura es el viento, es decir, las temperaturas van a tender a disminuir por la acción de los vientos. Y por otro lado, la continentalidad, es decir, dependiendo, ¿cierto? La parte o la masa continental a la cual pertenezca esa zona terrestre, por ejemplo, África, pues va a haber menor influencia, por ejemplo, marina, y pues las temperaturas van a tender a ser altas. Es decir, la continentalidad tiene que ver en relación al continente, la relación que existe del continente con el resto del planeta. Por otro lado, la altitud, entendida como esa zona ecuatorial, ¿cierto? Nosotros tenemos unas zonas, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el planeta, el cinturoncito que nosotros vemos en el planeta, la mitad, el ombliguito, este se va a caracterizar por ser la zona ecuatorial. Entonces vamos a decir que las temperaturas con la altura van a disminuir, sí, las temperaturas que se encuentran ahí disminuyen según la altura, sobre todo en las montañas. Y en relación a la latitud, pues estas van a bajar en las zonas polares y en las que se encuentran más hacia el Ecuador. Ya ahorita les voy a mostrar unos dibujos. Bueno, algunos instrumentos para medir la temperatura. Tenemos los termómetros, pero entonces vamos a darnos cuenta de que ha habido una evolución en relación a este. El primero que nosotros vamos a ver es este termoscopio, ¿cierto? De 1593, que lo creó Galileo y que tiene el mismo sistema. Lo que pasa, ¿ustedes alguna vez han cogido un... Profe, se te está trabando. ¿Nadie ha cogido el termómetro? Profe, no la escucho. La palabra. ¿No me escuchan? Hola. Yo sí lo escucho. Listo, un termómetro. ¿Han visto? De esos de vidrio. Los de vidrio, no los que son así súper digitales que tenemos ahorita, que son como pistolitas. Bueno, esos termómetros por dentro tienen mercurio, bueno, están compuestos por mercurio y a su vez digamos que cuando aumenta la temperatura, fíjense, es como el mismo sistema, cuando aumenta la temperatura, pues sencillamente va a aumentar la presión y va a subir y va a marcar, ¿cierto? Y va a marcar. Es el mismo funcionamiento de los actuales. Por ejemplo, fíjense, este es de Sanctorius, de 1561 a 1636. Tenemos este por este lado, que es el mismo sistema, es decir, la misma barrita, solo que pues la tecnología y la evolución de los artefactos y los instrumentos para... Primer termómetro cerrado fue creado por Fernando II de Medici. El material que se utilizaba era alcohol o agua, que aún seguía siendo inestable para la presión atmosférica. Luego vamos a ver que los termómetros modernos, los que yo les estoy diciendo, que de mercurio, de alcohol, fueron inventados por Gabriel Fahrenheit, quien era un físico alemán que propuso la primera escala de temperatura, la escala que hablamos nosotros, la escala Fahrenheit. La escala centígrado fue creada posteriormente por el astrónomo sueco Anders Celsius. Nosotros manejamos la escala de Celsius especialmente, pero si ustedes ven, acá está la escala de Celsius y la escala Fahrenheit. Tiene las dosis. Bueno, eso es en lo primero. Vamos en el primer aspecto. ¿En qué? En la temperatura. No lo vayan a olvidar, los elementos del clima. Ahora vamos a pasar a la presión atmosférica. ¿Y qué es esta cuestión de la presión atmosférica? Va a ser el peso del aire, es la medida del peso de aire que va a existir en determinada región o parte. Esta va a cambiar de acuerdo con los factores como la temperatura, por ejemplo. Si aumenta la temperatura, la atmósfera se va a volver más caliente y eso quiere decir que estos átomos del aire pues se van a estar más separados y se van a mover a mayor velocidad. Entonces eso va a disminuir la densidad y va a hacer que sea más liviana esa presión atmosférica. Entonces, por lo tanto, la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre pues va a ser menor y que si tuviera frío, ¿cierto? O sea, la presión se va a variar. Que la presión es el peso, la medida del peso del aire, ¿cierto? La altitud, claro que la altitud también va a ser diferente, pues a nivel del mar el aire tiene, digamos, una solidez máxima que ejerce mayor peso y la altura, pues en la medida en que va disminuyendo, pues en la medida que va aumentando la altura, pues el aire disminuye, por lo tanto pesa menos y ejerce menos presión. Yo les voy a mostrar después un dibujito para poderles recordar este tema de la altitud. Y otra de las cosas es la humedad. Cuando el aire es húmedo,
digamos que va a pesar menos, mientras que cuando es seco se vuelve más pesado. Entonces, en un desierto o algo así, la mayor presión se va a encontrar sobre la superficie terrestre debido pues a las moléculas del aire. Este es el dibujito que les digo, por ejemplo, a mayor altura, menor presión. Fíjense, esto es el nivel del mar, ¿cierto? ¿Ven el nivel del mar? Sí, señora. Cuando ustedes están a nivel del mar, ok, gracias. Cuando ustedes están a nivel del mar, es decir, a la playa, nosotros, digamos, somos Bogotá, no somos el Everest, pero digamos que estábamos por acá, Monserrate, sí, Bogotá. Como nosotros estamos más altos, fíjense, todo esto que está acá es lo que les digo, la medida del peso de la presión atmosférica. A eso es que me refiero yo con presión atmosférica. Imaginen todo lo que pesa acá alrededor de esto. O sea, la temperatura para ustedes es fácil percibirla porque ustedes la sienten, ¿cierto? La temperatura que les toman a ustedes del cuerpo, la temperatura del ambiente, sí. Esa es la temperatura, la cantidad de calor que haya. Que haya más o que haya menos, bueno, no. Varía la temperatura, pero entonces a eso es que nos referimos. Cuando hablamos del segundo elemento, que es la presión atmosférica, la presión, piensen como si ustedes estuvieran aquí. Los voy a dibujar a ustedes. Un color de la pluma, pluma. Hagan de cuenta que nosotros estamos acá en la playa, ¿cierto? Si nosotros estamos acá, la presión atmosférica que recibimos es de acá hasta acá, ¿ven? Todo esto es la presión, ¿listo? Cuando nosotros estamos, digamos, acá, la presión atmosférica que recibimos es la que tenemos acá, es la presión de la atmósfera que está acá, ¿cierto? Entonces va a tener esos efectos. Va a variar según entonces la altitud. A esto es que nos referimos con altitud, ¿cierto? Esta es la altitud, las diferentes capas que podemos llegar a tener dentro de él. A mayor altitud, ¿cierto? A mayor altitud, entonces nosotros vamos a tener una menor presión. Es decir, yo como hay más presión acá o mayor presión si estoy acá. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En el Everest o a nivel del mar? En el Everest. En el Everest. En el Everest. ¿Everest? ¿Hay mayor presión en el Everest? Sí, señora. Sí, profe. En el bar. No, es así. Es en el mar. Fíjense otra vez. Vamos a volver a hacer los dibujitos. Vamos a borrar todo esto. De adelante atrás. Fíjense. Si nosotros estamos acá, pluma. Tan, Cartagena. El Everest, no sé, Bogotá, como sea. Fíjense, la presión, y esta es la atmósfera, voy a poner acá, voy a cambiarle como el color de la pluma, si ustedes quieren, agua marina. Entonces, fíjense, esta, uy, no es agua marina, no se ve. Fucsia. Digamos que esta es la atmósfera, ¿cierto? Me queda un poco chueca la atmósfera, pero bueno, el huequito de la capa de ozono. Oh. Listo. Nosotros estamos acá, ¿cierto? Si hay alguien que está en Cartagena, fíjense si todo lo que está acá, si la presión atmosférica, es el peso del aire, ¿cierto? Que cae. Es decir, la gravedad de alguna forma, ¿no? O sea, es ese peso que tenemos. De acá a acá, es decir, si yo estoy a nivel del mar, esta es la presión que recibo. Si yo estoy acá en el Everest, esta es la presión que recibo. Les pregunto, si estoy en el Everest, ¿hay mayor o menor presión atmosférica? Menor. Menor presión atmosférica. Listo. Muy bien. Digamos que esto es Bogotá, esto es Cartagena, Bogotá, el Everest. ¿Por qué Cartagena? Porque pues está a nivel del mar, ¿no? Está a nivel del mar, Bogotá está un poco más alta. ¿Hay mayor o menor presión atmosférica en Bogotá en relación a el Everest? ¿Bogotá tiene mayor o menor presión atmosférica que el Everest? Menor presión. ¿Bogotá Mayor. tiene menor o mayor presión que el Everest? Menor. Mayor. Menor presión porque está rodeado de montañas. A ver, Mayor. co-
¿Es más grande la distancia entre Bogotá y la atmósfera o más grande la distancia entre el Everest y la atmósfera? La más grande es la de Bogotá. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que en Bogotá vamos a sentir mayor presión atmosférica que en el Everest, porque miren, el Everest es más poquito, entonces en Bogotá es mayor que el Everest y Cartagena va a ser muchísimo mayor en relación a Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor altura, menor presión, y si estamos a nivel del mar, pues la presión atmosférica va a ser muchísimo mayor. ¿Listo? Profe, Vamos, dime. es por eso que cuando vamos a tierra caliente se nos tapan los oídos. Sí, tiene que ver con eso porque ustedes están recibiendo mayor presión, ¿cierto? Profe, Por lee eso el chat, cambia. porfa. Y esa es eso que de lo que tú estás diciendo es la altitud, es decir, cuánto subamos y bajemos nosotros. Eso que yo les estaba mostrando ahorita es la altitud. O sea, a nivel del mar, ahora esto va a tener más sentido para nosotros, el aire tiene su solidez máxima, ¿cierto? Y ejerce un peso completo, por eso a veces se demora más en hervir el agua en tierra caliente, porque requiere mayor proceso. A mayor altura el aire disminuye, ¿cierto? Hay menos aire mientras más arriba estemos. Por lo tanto, pues va a pesar menos y ejerce menos presión sobre nosotros y sobre las formas de vida. La humedad, que es el otro aspecto, pues que cuando el aire es húmedo, pues pesa menos, mientras que cuando está seco se vuelve más pesado. ¿Listo? Esa era como una gráfica. Fíjense, acá hay como un GIF donde nos muestra entonces que el aire cálido y húmedo, pues ayuda a la formación de nubes y lluvias, mientras que por este lado el aire frío y seco, pues permite que sea muchísimo digamos, este es un aire descendente, este es un aire ascendente. Son como los movimientos que podemos llegar a tener esto. ¿Cómo medimos la presión? Bueno, acá tenemos el barómetro, ¿cierto? Y el barómetro pues va a ser utilizado para medir la presión atmosférica y pues nos va a servir para ayudar a hacer las predicciones meteorológicas. ¿Listo? Vamos entonces, dos elementos, ¿cierto? Vamos la temperatura, ya lo dijimos, ese calor, y ahora estamos en la presión atmosférica. Ya con ese dibujito, yo creo que ya nos quedó claro, ¿cierto? O más o menos, Sí, esa idea de presión atmosférica. Sí, profe. Ya, ¿cierto? La presión que recibimos nosotros. Muy bien, ahora nos vamos al tercer aspecto, la humedad. ¿Qué es esta humedad? Ustedes dirán, bueno, cuando está húmedo, pero nosotros lo vamos a hacer de una forma más técnica y es esa cantidad de vapor de agua, ¿cierto? Que hay en la atmósfera y pues va a variar según la temperatura. La humedad de ese vapor de agua pues va a determinar las precipitaciones, hablamos de lluvias y digamos precipitación, todo lo que genere caídas de agua y evita, o más bien de vapor de agua, porque puede ser, digamos, si está muy vaporizada el agua, pues es gaseoso, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, pero si hay, digamos, mayor condensación, pues ya es agua en formas de gota de lluvia y lo cual genera mayores precipitaciones. Este que tenemos a este lado es el higrómetro. Digamos que con este miden la cantidad de humedad que hay en el aire. A veces también se puede medir para el suelo y las plantas. ¿Listo? Este es el otro aspecto, la humedad que tenemos. Entonces vamos, la temperatura, ¿cierto? Ya vimos entonces la presión atmosférica, la humedad, es decir, la cantidad de vapor de agua que tenemos, y los vientos. Entonces vamos a decir que los vientos, nosotros digamos, lo sentimos más en agosto, cuando estamos cerca a las cometas y cuando empieza a ventear y todo el mundo dice, bueno, ya llegó agosto, las cometas, de pronto pensamos en los vientos solamente en este sentido, pero los vientos se encuentran presentes todo el tiempo dentro de nuestro contexto. Y digamos que el viento va a ser el aire en movimiento, sencillamente esto, que se va a presentar, digamos, por diferencias en la temperatura, en la presión, así como yo les estaba mostrando ahorita esto. Según las condiciones externas que tengamos, pues también estos van a variar. Entre más grandes sean las diferencias de temperatura y de la presión del aire, pues el viento va a tender a ser más fuerte. Tenemos, por ejemplo, los huracanes, los tornados, los vendavales, algunos tipos de tormentas, pues que se caracterizan por, digamos, vientos fuertes. La dirección de la velocidad del viento, pues va a variar según el relieve, ¿cierto? Si hay más montañas o menos para que pueda entrar o no el aire, ¿no? Estos son algunos patrones globales del viento para que ustedes los tengan en cuenta. Tenemos por los círculos, bueno, acá fíjense, tenemos un mapa mundi que nos presenta todos los continentes de manera general.
tenemos el ombliguito, el cinturoncito, que es el ecuador, la línea del ecuador, que se encuentra a 0 grados. A los polos encontramos el círculo ártico y el círculo antártico. Entonces, de esta manera, dentro de los movimientos de la Tierra, tenemos unos vientos globales, como son el viento cerifeo del oeste, los vientos alisios del noroeste, lo que se llaman las calmas ecuatoriales, ¿cierto? Los vientos alisios del sureste, el viento cefiro del oeste, y estos a su vez pues van haciendo estos movimientos que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Viento cefiro, y recuerden, no lo vean solo como algo plano, sino recuerden que es, en teoría puede ser una esfera, entonces está así, ¿listo? Estos son los vientos, entonces, según su clasificación, vamos a tener los denominados vientos planetarios. Estos son grandes recorridos sobre la superficie terrestre durante todo el año, ¿cierto? Por ejemplo, los vientos alisios, estos que acabamos de ver, todos son, digamos, estos son planetarios. Los vientos continentales, digamos que ya son periódicos estacionales y se producen por diferentes temperaturas, por la presión entre los continentes y los océanos, y digamos que invierten su dirección con el paso de los días. Tenemos los vientos locales, que se producen solo en algunos lugares determinados y van a variar con la temperatura y la presión, como ocurre con las brisas marinas, que durante el día soplan del mar al continente y pues en la noche de sentido contrario, ¿no? Si ustedes han estado en la playa alguna vez en la noche y en el día se van a dar cuenta de las diferencias de los vientos. Oh, por Dios. Ya. Se caracterizan, los últimos que tenemos son los ciclónicos, que se caracterizan por soplar en círculos alrededor de áreas con baja presión, como, por si se está saltando esto, como ocurre con los ciclones que se forman en el mar Caribe. Vamos hasta el momento, entonces, 4 de los aspectos, me voy a volver solo para que los repasemos. La temperatura, la cantidad de calor que tenemos, la presión atmosférica, es decir, la cantidad de presión que se ejerce, ¿cierto? El peso del aire, la humedad, que es la cantidad de agua vaporizada que tenemos, y los vientos, que ya son, digamos, ese movimiento que tenemos del aire. Ahora vamos a pasar a la precipitación. La precipitación, ¿qué quiere decir? Es la caída del agua y va a estar muy juntito con el elemento de la humedad, porque la caída del agua, es decir, lo que yo les decía, cuando se condensa más y ya esas gotitas de vapor se vuelven más gorditas, caen, ¿cierto? Y se convierte en lo que conocemos como la lluvia. Entonces, dependiendo de la humedad del aire, ¿cierto? Les decía que muy parecido al otro elemento, se van a formar las nubes y ocurren las precipitaciones en forma de lluvia, que es, digamos, el líquido del agua. En granizo, cuando ya está muy congelada, o en nieve, cuando está ya en un estado intermedio entre lluvia y granizo. Digamos que la cantidad y la frecuencia de las precipitaciones van a variar de acuerdo con esa humedad, con la radiación solar, con los vientos y con el relieve. Para medir la cantidad de agua caída durante una precipitación, se va a utilizar esto que se llama pluviómetro, ¿listo? Que es el instrumento. Fíjense en esta imagen, acá tenemos diferentes formas de precipitación, arrancamos por acá, estas partículas pueden ser lluvia, ¿cierto? En la medida en que se va cristalizando, se van convirtiendo en cristales de hielo, se va, digamos, volviendo más condensado hasta que tenemos nieve y finalmente, pues, el granizo. ¿Listo? Estas, fíjense como una evolución que podemos nosotros ver de la precipitación para que ustedes tengan presente. ¿Listo? De esto que hemos hablado hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Estos 5 elementos. Profe, Juan José Rincón Manchete preguntó, ¿la presión atmosférica puede afectar la altura promedio de una región? Sí, la presión atmosférica varía según la altura de una región, totalmente. Por eso, más adelante, vamos a encontrarnos nosotros, a ver, no los tengo acá, vamos a encontrarnos, voy a dejar de presentar, con que según la región del país en la cual nos encontremos, va a haber un cambio en relación a esto, ¿listo? Nosotros ya habíamos visto un poco algunos de los climas y la clasificación según la parte de la Tierra. Entonces, voy a volver acá. Profe, hay 2 personitas que tienen la mano levantada, Nicole Estefan Higuera y César Andrés Afanador. Listo, Nicole y César, gracias, Carlos.
Nicole, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, es que no es la mano, pues, se subió. Dale. Y César, ¿tienes algo que decir? Profe, ayer escuché en las noticias que iba a llover hasta marzo, hasta mayo, Ujú. perdón. Y Sí. con lo que tú dijiste sobre la lluvia, ¿qué es lo que hace, qué, qué, qué pasa para que llueva tanto? Bueno, pues es que, digamos, esa condición de lluvia o ese clima que se va a tener durante hasta mayo, si ven que es un clima porque puede ser del mes completo o de 2 meses, en ese caso se combinan varios factores, César, y muchas gracias por tu pregunta, porque lo que esto nos quiere decir es que el hecho de que llueva, ¿cierto? Según lo que nosotros acabamos de ver, es una reunión de todos estos factores, es decir, de la temperatura, de la presión atmosférica, de la humedad, de la cantidad de vientos y de las precipitaciones. Al juntarse todos estos elementos del clima, pues vamos a tener ciertas condiciones atmosféricas y en este caso, por ejemplo, si nosotros vemos lluvia, vamos al factor de la humedad. Entonces, ¿qué cantidad de vapor, ¿cierto? ¿Qué cantidad de agua hay en la atmósfera, ¿cierto? Presente en la atmósfera. ¿Cuántos vientos hay o cuáles son los vientos que tenemos presentes globalmente para darnos cuenta de unas afectaciones dentro de nuestro clima? Y finalmente, ¿cuál es esa precipitación que la podemos medir con este pluviómetro que se está dando para que definitivamente digan, va a llover, ¿cierto? Como tenemos aquí durante todo el mes y hasta mayo en el país. Entonces vamos a tener esas condiciones, ¿listo? Dejé de compartir, quería mostrarles algo. Sin embargo, presentar ahora mi pantalla. Nosotros vamos a precisar en algunos fenómenos, ¿cierto? Como el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. Muy sencillo, pregúntenle a sus papás, averigüen. Necesito que para la próxima clase ya todo el mundo sepa. No lo van a escribir en el cuaderno todavía, ¿listo? Solamente vamos a averiguar qué es el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. ¿Qué es eso de lo que nos están hablando? ¿Listo? Y yo les iba a mostrar algo acá. Entonces, fíjense, en Colombia también tenemos unas clasificaciones, según lo que preguntaba el primer estudiante por el chat. Fíjense, en Colombia hablamos de una montaña tropical, podemos hablar de un clima tropical lluvioso o un clima tropical seco. Pues el Dime. fenómeno de la niña es cuando llueve y el fenómeno del niño es cuando hace mucho sol. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Pues cualquiera, no sé. Afirmando. ¿Me dices que el de la niña cuál es? Pues según lo que me dijeron mis padres, me dice que es que la niña es cuando llueve mucho y el niño es cuando hace mucho calor. Sí, son dos fenómenos globales. Son dos fenómenos globales radicalmente distintos. Entonces también cuando ustedes escuchan en noticias, no, es que ya llegó el fenómeno de la niña, ya llegó el fenómeno del niño. ¿Qué será que nos dicen cuando está el fenómeno de la niña? Según lo que dicen Profe, te escucho muy trabada. Profe, se le escucha demasiado trabado.